Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Ya lista? Ya. Muy bien, muy bien. Vamos a dar unos minutitos que lleguen tus demás compañeros. Sí. Buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal, Antonia? Buenos días. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Sí vieron el video, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Y qué tal? Pues muy interesante. Sí, una cosa que a lo mejor no hice mucho énfasis es que hay que ir identificando dos conceptos diferentes, ¿no? Que tengo aquí en la pantalla. Sí, sí, Oh, porque ajá, tenemos la idea de que hay muchos conceptos que nosotros identificamos como grupos, ¿no? ujú, Les damos el mismo significado y como en la clase dice, pues no es lo mismo. ujú. Una de las cosas que, perdón, es que estoy escribiendo. Sí. Y yo estoy comiendo, maestra. Perdón, también si me escucha que estoy No, está muy bien. desayunando. ¿Cuántos son ustedes? 5, ¿verdad? 5 o 6 más o menos, creo. 6, ¿verdad? No sé si Carlos vaya a entrar. Hay que ver cuál es la situación de Carlitos. Me comuniqué con él y ya quedamos en algo, pero Ujú. pues a ver. Sí, es que me comentaba que no ha pagado y no sabe si va a entrar a este cuatrimestre. Trimestre. Ujú. Caray, tanto estar esperando para que de repente pase esto, ¿no? Sí, Pero bueno, pues ojalá y rápidamente ojalá y sí. pueda encontrar una solución. Ujú. Sandrita, buenos días. Qué bueno que ahora sí pudiste conectarte. ¿Sí me oyes, Sandrita? Creo que no. Hola, sí, ahí ¿Ya? está. Bueno. Ok. Ahí sí, muy buenos días. Pues ya vamos a comenzar porque no sé si llegue Leslie, pero bueno. Pues bienvenidos, vamos a iniciar esta nueva materia que se me antoja, la verdad, bastante interesante para hacer muchas cosas, pero precisamente en ese hacer muchas cosas, pues esto quiere decir que vamos a tener que chambear duro. Y bueno, pues tiene que ser, finalmente ya están en sexto, bravo, ya están en sexto. Ya. Es algo que me da mucho gusto y pues me alegro con ustedes y por ustedes, ¿verdad? Bien, como decía ahorita que estábamos esperando que llegaran los demás, le decía a Nayeli y a Antonia, hay que hacer una diferencia muy clara de dos conceptos importantes. Una cosa es la dinámica de los grupos, es decir, cómo los grupos se conforman, se mantienen y se terminan.
ya identificando que algunas veces hablamos de grupos cuando en realidad no son grupos, pero bueno, en un lenguaje cotidiano pues no importa tanto, no hay tanto problema, pero ya en el ámbito de la psicología, a lo largo de estas sesiones nos vamos a dar cuenta de que sí son grupos y que no son, que no pueden ser considerados un grupo. De hecho, en el video hablo de un concepto que es muy importante, que es la masa, ¿no? La masa no se entiende como un grupo como tal, al menos no en términos de lo que se puede hacer en un programa psicológico, por ejemplo. Vamos a entender que una masa simplemente es un conjunto de personas que se congregan en un momento determinado, que probablemente tengan ciertos intereses semejantes, que compartan ciertos intereses, pero cuya existencia es fugaz, es efímera. Una vez que termina esa situación, pues se desvanecen y no se vuelven a reagrupar, vamos a decirlo así. Y el caso, pues les decía, por ejemplo, en un partido de fútbol. En un partido de fútbol podemos ver que tenemos a todos los asistentes, ¿verdad? En ese momento no podemos hablar de que los asistentes, los aficionados, son un grupo. Están compartiendo algo que les interesa, que es ir a ver a sus respectivos equipos, pero no son considerados como un grupo porque tienen una duración muy efímera y no tienen actividades, no tienen un objetivo en común, no tienen un objetivo en conjunto. A eso le vamos a llamar entonces más, insisto, su duración pues es sumamente corta. Hablamos de un grupo cuando sí tienen una duración establecida, aunque sea por una semana, aunque sea por 3 días, pero que tienen objetivos en común, que van a trabajar en conjunto. Y bueno, pues entonces allí sí estaríamos hablando de dinámica de grupos, ¿no? Insisto, dinámica, ¿por qué? Porque tienen un nacimiento, tienen una vida, tienen una duración y van a tener un final, pero a lo largo de la existencia que llegara a tener, pues van a tener objetivos, tareas, metas, trabajo en común. Ese es un punto importante. Ahora, nosotros como psicólogos, una vez que ya entendemos cuál es esa vida, ese dinamismo, dinamismo quiere decir movimiento, cambio, transformación. Entonces, nosotros como psicólogos, una vez que entendemos cuál es ese dinamismo de los grupos, entonces podemos empezar a trabajar con ellos y buscar la manera, porque ese es el trabajo del psicólogo, buscar la manera de que el grupo saque su potencialidad, dado que tienen objetivos en común, dado que tienen un trabajo en común y van a tener una duración en común, pues hay que sacar ese potencial, ese es nuestro trabajo como psicólogos. Entonces, este curso yo lo divido en 2 partes. La primera parte del bloque, vamos a decir, vamos a comenzar a hablar sobre los conceptos básicos, sobre enfoques teóricos, a lo mejor un poco nos vamos a meter en esos temas para poder entender precisamente qué es el grupo, cuáles son los tipos de grupos, cuáles son los nombres de los elementos de un grupo, porque los estudiosos de los grupos han identificado que no solamente existen líderes en estos, sino que existen diferentes personajes que tienen diferentes tareas, diferentes papeles dentro de estos grupos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en esta primera parte. Y la segunda parte, lo que vamos a hacer es un taller enfocado, pienso yo, a la integración grupal de niños de primaria. Esto es una de las cosas que ustedes como psicólogos deben dominar, la elaboración de talleres. En el campo que ustedes inserten, inmediatamente que ustedes digan que son psicólogos, les van a pedir que hagan un taller. Un taller para si se meten a psicología empresarial, un taller si se meten en educación especial, un taller si se meten a psicología educativa, un taller si se meten a lo que ustedes me digan, tienen
la necesidad de hacer talleres. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en la segunda parte. Vamos a hacer la elaboración de un taller y esto conlleva forzosa y obligatoriamente investigación, ¿no? Con Antonia, no me acuerdo, con Sandy, con Rosa, con Leslie, creo que yo no les di metodología de la investigación, pero a lo que sí me acuerdo es a Antonia. Pero bueno, de todas maneras, llevar metodología de la investigación. ¿Quién les dio, Sandy? O, sí, Leslie, no te veo, Leslie, pero ahí debes de estar, ¿verdad? Así Sí, está. maestra, aquí. ¿Quién es la maestra, ay, se me fue el nombre de mi Creo compañera. que fue la maestra Norma. Sí, ¿verdad? Porque yo no recuerdo haberles dado yo Sí. metodología de la investigación. Sí, creo que sí. A ver, deje Luego la chico. maestra Norma y luego la maestra Angélica ahorita en su segunda parte. Metodología de investigación no puede ser porque metodología de investigación es de segundo. ¿Sí? Ah, no, sí, esos fueron métodos estadísticos, sí. Estadísticos. Ajá. Sí, fueron Bueno, métodos. como sea, de todas maneras Metodológicos estoy segura dio que... la maestra. Ajá, te escucho. Eso no, esa materia nos la dio la maestra Norma. Yo creo que sí, porque Sí, no sí, me fue la acuerdo. maestra. Pero bueno, entonces quiero decir que sí, ya llevaron métodos de investigación. Entonces, lo que ustedes van a investigar es precisamente información para la elaboración de ese taller. Como toda investigación, en este caso va a ser una investigación en términos documental. No lo sé, estoy pensando si esta cuestión de la pandemia termina, que pudiéramos buscar un espacio donde se pudiera aplicar, aunque sea unas 3 sesiones. Siempre hay una escuela que está interesada en que un grupo de psicólogos aplique un taller. Pero si no, cuando menos tiene que quedar en términos teóricos muy bien estructurada. Y para esto, insisto, pues necesitamos llevar investigación. Vamos a ir de lo general a lo particular. Y entonces, en este sentido, vamos a tener que buscar información de estos conceptos que ahorita les estaba anotando aquí en la pantalla. Ya perdí mi acordeón. Así que está. Bueno, primero tendríamos que comenzar a definir qué es un grupo, qué son los estudios de grupo. Yo ayer les mandé un texto. Este es el texto de base que vamos a estar utilizando a lo largo de todo este cuatrimestre, pero ustedes también tendrían que ir buscando más documentos que hablen sobre eso, sobre el estudio de los grupos. Este taller lo vamos a hacer desde una perspectiva del humanismo, así es que también tendrían que buscar información donde, en grosso modo, hablen acerca de qué es esta corriente humanista. El taller lo vamos a implementar sobre asertividad, porque finalmente uno de los grandes problemas que hay en la actualidad es que en muchas ocasiones no sabemos relacionarnos adecuadamente con los demás, con nosotros, y los niños tienen mucho este problema. Gran parte de lo que ahora se conoce como acoso escolar, pues tiene que ver con la falta de asertividad, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a tener que buscar un poco de información de estos dos conceptos. Y como última parte, pues tenemos que buscar información acerca de lo que es esta etapa de la vida, este desarrollo, que es los niños en edad preescolar, más o menos a partir de los 6 y hasta como por los 12 años aproximadamente. Entonces, de todo esto, pues ustedes de alguna forma ya fueron viendo, ya se fueron empapando, ya vieron desarrollo humano, ahorita estamos viendo esto de los grupos,
ya vieron diferentes teorías y diferentes corrientes psicológicas. Para que no se haga un trabajo muy extenso, voy a pedir que ustedes busquen un documento por tema. Voy a ponerlo aquí. Bueno, una o dos lecturas por tema. Ustedes van a meterse, por ejemplo, al Google Academic y sobre todo yo creo que sería muy bueno de revistas o de libros que encuentren ustedes en PDF. No lo pueden buscar de páginas que tengan publicidad, porque esos son resúmenes que algunas personas suben, no son trabajos de investigación serios. Entonces, lo más adecuado es que ustedes busquen en revistas psicológicas temas, o más bien artículos que tengan estos temas. Yo creo que si nos vamos a 3 o más lecturas, se les va a cargar mucho el trabajo. Entonces, por eso, a lo mejor pudiera ser 1 o 2 lecturas. Ustedes tendrían que leer la lectura que encontraran y obviamente hacer primero una ficha de resumen. Recuerden ustedes que en las fichas de resumen, ustedes deben de anotar las ideas principales. Ahora, en esta ficha de resumen pueden hacer citas textuales o interpretaciones propias. Parafrasear, ¿no? Pero siempre debe de tener la cita del documento, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿De qué libro o de qué revista lo tomaron? ¿Cuál es el nombre del artículo o cuál es el nombre del libro, los autores? La extensión de estas fichas también debe de ser 1 o 2 hojas, a lo mucho. Esto sí requiere, chicos, forzosa. Maestra, su audio. Ahí está. Ya. Se me fue el internet, ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Ah, no puede ser, se perdió lo que escribí. Bueno. Sí, pues es lo malo de estar escribiendo aquí en el pizarrón de Zoom. Bueno, no importa. De todas maneras, esto yo lo voy a subir a la plataforma para que, porque pues ahorita todavía nos falta Anita, ¿quién más? Carlos, decíamos, ¿verdad? No sabemos si se va a integrar Carlos o no. Bueno, lo voy a subir a la plataforma para que no haya lugar a dudas. Entonces, 1 o 2 bibliografías de estos temas lo tienen que hacer. Ahora mi internet como que se anda poniendo un poquito loquito. Anda poniendo sus moños. Bien, hasta aquí, ¿qué dudas, qué preguntas tienen? Cada quien va a exponer a hacer un taller de esos 4 temas, ¿cierto? Miren, la introducción, la justificación, la base es individual. Cada uno de ustedes
Cada uno de ustedes tendrían que buscar la información y hacer sus fichas de resumen. Eso sí sería individual. La verdad, sinceramente, el hecho de que hagan el taller, al menos en pareja, es algo que estoy pensando. Porque por una parte sería más fácil, pero por otra parte, yo sé que ponerse de acuerdo para que trabajaran en equipo, pues eso va a ser lo que sí va a ser complicado. Entonces todavía tengo como una semana para pensar si lo van a hacer de manera individual o lo van a hacer al menos en parejas. No lo sé. Pero bueno. Cada semana tendrían que irme entregando, tendrían que ir buscando la información y entregar cuando menos una ficha. Si pasa una semana y no entregan ficha, tampoco se angustien. No, bueno, más o menos. Sí, angústiense, pero un poquito. O sea, no va a pasar nada si ustedes una semana no me entregan ficha, pero pues sí tendría que ser que la siguiente semana me entreguen 2 fichas para que se pongan al corriente. Porque de lo contrario, entonces la tarea se va a acumular como una bola de nieve. Por eso les estoy diciendo que solamente un artículo o 2, cuando mucho, por tema. ¿Por qué? Porque después ya una vez que ustedes tengan las fichas, o los resúmenes, como les dije, hay que hacer una integración. Entonces, ya debe de estar esto estructurado. Voy a poner en la plataforma un cronograma, es decir, una fecha para que ustedes vayan guiándose con respecto a cómo ir avanzando en tiempos con respecto a esto. De tal forma que para la primera unidad del segundo bloque, a ver, según mi calendario, estas bibliografías tienen que estar terminadas más o menos el 10 de julio. Más o menos el 10 de julio. Luego de ese 10 de julio, más o menos el 31 de julio, lo que ustedes van a buscar son técnicas. Ahí sí, ya técnicas las dichosas dinámicas grupales, ¿no? Que bueno, primero tendrían que ser técnicas de integración, para ese momento ya vimos las cuestiones teóricas, entonces ya van a quedar más claro cuáles son las técnicas grupales, ¿no? Que como les decía al principio, muchas veces decimos dinámicas grupales, pero se puede confundir con esto del desarrollo de un grupo. Entonces, ya como más o menos como para el 31 de julio, ya tendríamos que haber investigado algunos tipos de técnicas grupales, y esto nos dejaría prácticamente todo agosto para armar ya el taller, para irlo integrando, para decir, primero va esto, luego va esto, luego va esto otro. Vamos a hacer un taller solamente de 3 o 4 sesiones. 3 o 4 sesiones también, para que no sea demasiada carga de trabajo. A final de cuentas, cada sesión pues debe de llevar una estructura. Yo les voy a decir cuál es esa estructura. El chiste es que ustedes vayan empezando a identificar cómo se hace un taller. Porque estos pasos que ustedes van a hacer es lo que ustedes tendrían que hacer, como les acabo de mencionar, si se integran en el área de psicología industrial, si se integran en el área de psicología educativa, si es en la psicología clínica, si es en la psicología especial, en la que ustedes me digan, van a tener que hacer talleres.
porque pues los psicólogos somos talleristas, toda la vida tenemos que hacer talleres. Y además es bien bonito y es bien divertido. Ahora, yo les decía, mi objetivo, en verdad, una cosa que yo quisiera que hiciéramos es ponerlo en práctica. Entonces, yo voy a buscar la manera, si es que regresamos a presencial, ahorita, en verdad, créanme que me quedé soñando con esto. Si llegamos a presencial, buscar una manera en que ustedes se presenten. Nosotros vamos a terminar, vamos a empezar el siguiente cuatrimestre de bachillerato. Ay, no lo anoté aquí, sí. Nosotros vamos a iniciar bachillerato el 6 de septiembre. Y si iniciamos bachillerato, me gustaría mucho que se presenten con los chicos de bachillerato y en la primera sesión aplicaran su taller. La verdad para mí sería genial, estaría genial. Si no regresamos a clases presenciales, el otro día yo asistí a una conferencia por Zoom. Bueno, no era una conferencia, era un taller por Zoom. Y me gustó mucho porque los conferencistas aplicaron 3 dinámicas de integración por Zoom. Y me quedé sorprendidísima porque dije, wow, sí se puede hacer. Claro, por supuesto, se necesita la disposición de los participantes y que el internet no haga las suyas, como ahorita que se me fue, ¿verdad? Pero bueno, sí se puede hacer algo. Pero ojalá y regresemos a clases presenciales y lo estén ustedes aplicando su taller cuando inicie el nuevo cuatrimestre de bachillerato. Y es hermoso aplicar un taller. Y van a estar con chicos, bueno, relativamente conocidos. La primera vez que yo apliqué un taller fue a niños de secundaria en una colonia allá en Azcapotzalco. Y casi salgo llorando, ¿no? Porque pues obviamente no sabía nada de control de grupo, de moderar la voz, etcétera. A nosotros, al menos en la primera sesión, las profesoras tutoras nos presentaron. Ahí está Beatriz, fulana, fulano, fulano, y van a estar con ustedes. Y se salieron. Y los chicos fueron todos nuestros, ¿no? Pero, pues, no. Pero es muy hermoso aplicar un taller, la verdad, sinceramente. Lo vamos a aplicar, ya lo dijeron, y bueno, ya los dije, desde el ámbito de la teoría humanista. Entonces, una cosa que sí vamos a trabajar mucho es el reflejo. Es el reflejo. Porque en muchas ocasiones, aunque hablemos de temas aparentemente sencillos, es que miren, bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Hay niveles de intervención. Niveles de intervención para cuando el grupo está nuevo y bueno, pues obviamente todos no se conocen todavía los participantes. Entonces el objetivo es que se integren, que tengan confianza, que se abran. Por eso les decía yo, los grupos tienen momentos, ¿no? Entonces, cuando el grupo ya es un grupo maduro, cuando el grupo ya es un grupo afianzado, es el momento en donde podemos abrirnos, abrir al grupo y hacer que expresen sus emociones más fuertes, por ejemplo. Insisto, esto es cuando el grupo ya está consolidado. No se puede hacer en la primera sesión. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno. Entonces, a veces, aunque estemos en la primera etapa, en la etapa de conocernos, de conocer cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos, etcétera, afloran los sentimientos y la gente que tiene cosas que decir, pues lo dice. Y a veces uno, pues no sabe qué decirle o qué aconsejarle. Fíjense lo que voy a decir, qué decirle o qué aconsejarle a la persona que nos está compartiendo su experiencia. Pero nosotros
somos psicólogos, nosotros no somos aconsejadores. Entonces, cuando a veces la situación, por experiencia, por situación, por muchas cosas, sentimos que nos rebasa, como psicólogos, por supuesto, lo que, ¿cómo les puedo decir? La herramienta confiable es el acompañamiento, el reflejo. A lo mejor a la persona no le vas a decir, ah, sí, mira, todo va a salir bien porque esto, por aquello, o sea, no. Simplemente acompañarla, escucharla, ser empática con la persona. Y a veces es bueno, no a veces, más bien siempre es lo único que necesitamos. La empatía del otro, la empatía del que me está escuchando. ¿Por qué? Porque no le voy a resolver la vida en ese momento. En ese momento no se la voy a resolver, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, te estoy escuchando, te estoy comprendiendo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que en estas sesiones de Zoom, en las clases grabadas, pues vamos a ver todo lo teórico. Y en las clases de Zoom, pues vamos a empezar a ensayar el reflejo. Vamos a identificar los 3 tipos de reflejos y entre ustedes, bueno, entre nosotras, entre todas, porque también yo me voy a incluir, vamos a empezar a practicar el reflejo. Y en verdad, créanme, a veces no podemos, o como no estamos en una situación terapéutica, no le vamos a solucionar la vida a la persona, pero la vamos a acompañar. Y eso es lo más importante. Empáticamente acompañar a la otra persona, escucharla sinceramente, dejarla que se descargue, por así decirlo, y con eso es más que suficiente. Es sanador, ¿no? No por algo se habla de esto de la talking cure, la cura al estar hablando. En verdad, a veces solamente expresar lo que traigo es más que suficiente. Sin consejos, sin técnicas, sin programas de intervención, sin programas de modificación, en ese momento solamente escuchar y acompañar. Entonces vamos a practicar los 3 tipos de reflejos que existen, ¿sale? Y que como se los dije desde el principio, a todos se los digo cuando es la primera clase, esto son las cosas más hermosas y más enriquecedoras de la vida, porque además de todo, esto lo aplicamos a nuestra vida diaria, ¿no? Con la hermana, con el amigo, con el compañero de trabajo. Bueno, ahorita terminamos cuatrimestre de bachillerato hace 15 días, y tuvimos el caso de dos chiquillos que pues, no salieron muy bien, ¿no? Y cuando los papás se dan cuenta, se arma Troya, ¿no? Y me piden que, inclusive que me presente al plantel, porque uno de los chicos es de aquí de la Ciudad de México, y pues ya nos presentamos y el padre pues está muy indignado porque el chico reprobó, porque pareciera que nosotras somos malas personas, que queríamos reprobar al chico, ahí estábamos la profesora Toxle y yo, Leslie sí la conoce, a Toxle, y lo que empecé a hacer, pues simplemente es dejarlo que hablara. Se desahogó el señor, lo reflejé, lo acompañé en este sentir que él tenía. Busqué ser lo más empática posible con él y al final el señor se fue agradeciendo la atención, señalando una serie de cosas. Había muchas cosas que trabajar. Obviamente no estábamos en una sesión terapéutica, así se quedaron, pero el señor al menos se desahogó, se fue más tranquilo, con la cuestión de hablar con su hijo,
y el hijo también en una actitud más, iba a decir respetuosa, pero no tanto respetuosa, sino más responsable, porque su argumento era echarle mucho la culpa a la escuela, ¿no? Que en la escuela, bueno, decimos la escuela, pero pues en realidad somos los profesores, ¿no? Los 4 profesores. Entonces, en una actitud de que pues los 4 profesores, pues éramos, y más yo, porque yo soy la que más materias le daba, pues que no les apoyábamos, ¿no? Que no le apoyábamos, que no le ayudábamos en mucho. Y sin contradecirlo ni nada, sino nada más con la utilización del reflejo, llegó un momento en donde el chico dice, bueno, sí, yo sé que sí me apoya usted, profesor, ¿no?